Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Gel Dolls. Hoy hablaremos de Magic Mirror. Como en otras ocasiones, hoy también voy a grabar con una muñeca que no es mía. Esta es Lilia, la Shersha de un amigo mío que se llama Aaron y de su pareja que es Ilenia, de quien ya he sacado algunas otras muñecas. Como no sé pronunciar bien el nombre, no lo repetiré más veces en el vídeo y bueno, ya os comento cómo voy a explicar un poco la muñeca. Primero voy a hablar de su outfit y luego ya haré la review sobre el cuerpo y lo haré como en otras ocasiones, empezando por la cabeza y acabando por los pies y comentando los detalles que más significativos me parecen. El traje que lleva esta muñeca está hecho por Allen Shop. En Instagram se pone así, lo pondré por aquí luego. Y bueno, que comentar que los trajes de Allen Shop son preciosos, ha vestido muchas muñecas de Magic Mirror y de muchas otras marcas y no puedo decir nada desagradable sobre sus trajes. La calidad es buenísima, las costuras están súper bien acabadas, súper bien rematadas todas y el diseño del traje es fantástico. Ahora ya pasaremos con lo que es la muñeca en sí. Antes de empezar con la muñeca voy a comentar unos cuantos datos. Por ejemplo, este es el certificado de la muñeca. Según indica su certificado, es del año 2013 y venía en este sobrecito. El sobrecito la verdad es que es una monería, tiene como un puntito así como plateado brillante, encaja perfecto y la verdad es que está bastante bonito. Ya lo voy a dejar guardado aquí. Y bueno, comentando que esta muñeca es del 2013 y que viene con el maquillaje de stock y con el blushado de stock, podemos decir que está bien conservada y muy bien tratada. A mí la verdad es que me parece una muñeca que es muy bonita, no es de las que encajan en mi colección porque no le encontraría un personaje, pero aprecio bastante la belleza del molde facial y la estructura corporal, que es del tipo de estructural que me gusta. Y ahora sí, ya vamos a empezar con la explicación. Lo primero que quiero comentar es que esta muñeca, su cabeza es faceplate. Es un faceplate que la verdad se agarra muy bien, con imán potente y cuyo cuello tiene una movilidad muy grande hacia adelante, hacia los lados y ligeramente hacia detrás. Eso es valorable porque hay muchas muñecas cuya movilidad del cuello es nefasta y esta sin embargo tiene buen movimiento. Luego me gustaría comentar los rasgos faciales, que tiene unos ojos muy bonitos, proporcionaditos, los pómulos redonditos, una nariz marcada y afilada y unos labios voluminosos pero de un tamaño concorde a su cara. Y añadir que tiene unas orejas de elfo muy bien definidas. Así que de cara puedo decir que es muy bonita. Luego, pasando a la escultura del cuerpo, podemos apreciar que en general es una muñeca con una silueta de triángulo invertido, lo cual quiero decir que tiene la cadera bastante más ancha que los hombros. Y ahora voy a pasaros a comentar la parte del pecho. En la parte del pecho tiene un cuello largo, su cuello es bastante larguito a proporción de cómo es el torso, lo cual le da una imagen más etérea. Tiene las clavículas muy bien marcadas, además el blusheado que tiene potencia estas clavículas. Y el pecho la verdad es que me gusta bastante, no es un pecho que es como una pelota, es un pecho que hace una caída natural. Tiene esculpida la zona del pezón, tiene también los rebordes laterales. Se ve una muñeca que se le ve orgánica, no se ve como una pieza de resina con dos bolas. Se han preocupado
de que el cuerpo tenga un cierto realismo pese a no ser una muñeca 100% realista. También comentar que en la parte de la espalda de esta muñeca, en la pieza del torso, tiene marcado lo que es la columna y los omóplatos y ligeramente aquí la curvatura que hace nuestro cuello, la parte de la cervical. Ahora pasaríamos a lo que es la pieza de la cadera, que es la pieza más grande de esta muñeca, también es la más ancha. Como se puede ver, tiene una cintura muy estrechita y una cadera, como ya he comentado antes, voluptuosa, teniendo un rasgo que muy pocas muñecas tienen, que es que tiene la pancita ligeramente marcada. Y eso es una cosa que la verdad me gusta muchísimo, porque la mayoría de muñecas femeninas que tienen las caderas anchas se les olvidan hacerle barbillita y no queda tan natural, y esta pues conserva esa naturalidad porque también le da algo de realismo al tener esta barbillita. Tiene un ombligo muy bien marcado, también tiene una marquita aquí como de los abdominales y tiene el hueso de la cadera marcadito. Se ve muy bonito, la verdad. El pliegue de la barriguita acaba justo antes de la zona púbica y por lo que es la espalda podemos comentar que tiene los hoyuelos marcados encima de la nalga a cada lado, también tiene marcada la línea de la columna y lo que son las nalgas están bien definidas con una forma redonda y se ven firmes sin verse exageradas. O sea, en cuanto a cómo se ve esta pieza en conjunto, podría valorarlo de manera muy positiva. Ahora vamos a comentar lo que es la articulación del hombro, del codo y de la muñeca, y luego ya hablaré en detalle sobre la mano. Lo primero es enseñaros cómo es la posabilidad del hombro. La posabilidad del hombro es muy buena, mantiene el equilibrio, lo mantiene arriba perfectamente. No es que esté excesivamente tensados estos brazos, ni toda la muñeca, pero al estar bien hecha esta bola y al estar bien hecho el espacio de aquí, se mantiene elevada. Luego, si observamos el codo es de doble articulación, que si le tuviera que poner un fallo a esta muñeca, le pondría que el codo no se articula todo lo que a mí me gusta. Y con eso no quiero decir que esté mal hecha, para nada. Quiero decir que yo soy una persona que soy muy obsesiva con el movimiento de los brazos y me gusta que puedan doblarlo lo máximo posible. Pero me parece que también es muy bonito y aunque tenga un rango de posabilidad algo pequeño, siempre se le puede sacar partido a esta estructura. Y luego ya nos queda lo que son la muñeca, que la muñeca tiene mucha movilidad, se puede poner en prácticamente cualquier postura, dado que el corte que tiene para pasar el gancho y la goma es un corte amplio y eso le permite que se pueda mover dentro bastante bien. Tiene unas manos muy graciosas, con unos deditos cortitos y diría que rechonchetes, pero serían rechonchetes por la parte de abajo y luego se estiliza hacia arriba. La verdad es que tiene una pose muy delicada, muy graciosa y está marcada la palma y también están marcados los deditos por aquí. Es graciosa de blushear y yo creo que incluso con las uñas pintadas esta muñeca se vería fabulosa. Y luego la otra manita que tiene es una manita que es tipo de coger. Sus dueños le han hecho este bastón. Como cabe apreciar, coge bien el bastón. Así que es una mano que es bastante práctica, aunque tú la ves en un principio y dices, uy, pero luego ves que es bastante versátil, incluso se puede parecer que es como una mano de que está señalando. Tiene muchas opciones para utilizar esta mano y a mí la verdad es que me gusta. Ahora voy a hablaros de la juntaria que hay aquí, la cintura. La cintura se coloca hacia atrás y
hacia adelante. No tiene topes detrás para que se quede encajado ni delante, pero por dentro tiene hecho como una cosa que es como que le ponen un paño y hace que cuando tú posas una muñeca se mantenga. Y se coloca bien, siempre recordando que esta muñeca ahora mismo está bastante desdensadita. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la cadera. La cadera me refiero a la articulación de la cadera junto con la pierna. Como se puede ver, esta pierna tiene una ranura triple que hace forma de T, que lo que ayuda es a la posabilidad cuando tú la vas a sentar. Tiene aquí detrás una pestaña que si tú la encajas en la parte de detrás de la nalga, se queda. Esto hace que tenga mayor estabilidad al estar sentada, porque dado que tiene formas redondas aquí en la nalga, si no tuviera esta pestaña fallaría. Entonces es una pieza que la verdad es muy agradecida de tenerla, sobre todo en muñecas con articulación simple en la rodilla, que siempre hace que no se posen tan bien. Y ahora, pues habiendo introducido las rodillas, ya voy a hablar de ellas. Como he comentado, esta muñeca es de articulación simple. Su rodilla tiene este movimiento y sentada se queda bien, de pie tiene muy buen equilibrio. También puedes hacer poses como esta, como cruzarle la pierna, se queda bien puesta. También puedes hacer poses como subir del todo la pierna, cruzarla por encima de la otra. Pese a ser de articulación simple, tiene una buena movilidad. Y ahora vamos a continuar con los pies. Los pies es una articulación de bola simple, son con gancho. Esta muñeca solo tiene imán en el faceplate, no tiene manos de imán ni pies de imán. Y el pie es un pie anchito y redondito que va bastante bien en conjunto con lo que son los gemelos y los muslos y la cadera. Tiene los deditos marcados, tiene los tobillos anchitos y es un pie muy gracioso. Es una muñeca que descalza, la verdad es que se la ve muy bien y muy bonita con el traje que llevaba, que le ha puesto su propietario. La verdad es que me parece que queda muy bien. Si yo tuviera que dar mi opinión personal respecto a esta muñeca, podría decir que estéticamente es una muñeca preciosa, que aunque su posabilidad sea ligeramente más limitada que la de otras que tengo, no me parece una muñeca con mala posabilidad. La resina me parece una resina con una buena calidad y la escultura me parece muy bonita. Que si esta muñeca estuviera en SD, seguro que sí que la cogería, porque es una muñeca que me gusta y que puedo decir que sí, que es las personas que tengan la suerte de tener esta muñeca pueden estar felices de tener una muñeca de una gran calidad. Y bueno, yo incluso estoy ahora mismo, mientras hago el vídeo, planteándome si en algún futuro puedo conseguir alguna, conseguirla, porque total, tengo hadas, tengo kitsunes, tengo animales fantásticos varios. Si le pongo unas alas pasa por una hada, así que es probable que acabe cayendo una. Con esto nos despedimos del vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Luego también dejaré por aquí los links de los Instagrams de los dueños de la muñeca y bueno, si os ha gustado le podéis dar like, podéis compartir, suscribiros y recordad que tanto por Instagram como por Facebook, si queréis decirme algo, siempre tenéis la posibilidad de escribirme. A mí me gusta mucho hablar con vosotros y bueno, hasta la próxima semana en la que os presentaré otra de mis muñecas. Ahora sí, he estado 2 semanas presentando muñecas de otras personas, ahora toca alguna muñeca mía.